Buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de COFIDE Capacitación Empresarial, sean bienvenidos a Foros COFIDE. El tema que nos ocupa el día de hoy es cierre fiscal y laboral 2021. Para el desarrollo de este tema contamos con la participación del contador Luis Fernando Poblano Reyes. Contador Poblano, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, contadora Alicia, ¿cómo estamos? Buenas tardes a todos nuestros participantes. Pues aquí ya listos para platicar en relación a este tema del cierre fiscal que ya se acerca y también laboral. Con Ya mucho gusto estamos aquí. Estamos justo a un mes, contador. A un mes Así de que es. finalice el año y tenemos que prepararnos pues para estos temas, ¿no? Tan importantes para los empresarios, para las personas morales, para las personas físicas. Y bueno, pues es un tema de por más relevante, porque de esto depende pues muchas cosas, que hagamos un buen cierre, que tengamos unas buenas deducciones, que todos los ingresos los acumulemos, etcétera, ¿no? Sí, definitivamente, pues obviamente hay que considerar todos los lineamientos que tenemos, tanto laboral como fiscal, para un buen cierre y desde luego, pues para que optimicemos el pago de los impuestos, paguemos lo justo y lo correcto, sin tener ninguna contingencia que quede pendiente, porque creo que todos los contadores lo que queremos es cerrar el ejercicio, presentar la anual y no queremos saber más de ese año hacia atrás. Exacto, que se ajustes y que nada de eso, pues, ¿no? Irnos a hacer un buen brindis de año nuevo, ya con el cierre bien preparado, ¿no? Así es, definitivamente sí. Esa es la idea que tenemos todos los contadores, terminar ya a bien el ejercicio, tanto físicas como morales, y desde luego, pues ya enfocarnos en el año siguiente, porque con tantas reformas que tenemos, pues tenemos que dejar el año anterior ahí en el pasado y enfocarnos en lo nuevo que tenemos que ahora implementar, tanto en CFDI como en regímenes fiscales nuevos, todo ello. Muy bien. Contador, y bueno, antes de que entremos ya en materia, en la agenda que tenemos el día de hoy programada, ¿nos podría usted decir cómo vive este tema del cierre fiscal y laboral con sus clientes, esa adrenalina que se vive los fines de año para los cierres? ¿Cómo la vive usted desde allá, desde su entorno laboral? Muy bien, bueno, pues prácticamente creo que todos los contadores o contadores y contadoras estarán de acuerdo conmigo que ya desde ahorita ya lo estamos viviendo, puesto que las empresas, todos nuestros clientes, en nuestro caso en el despacho, pues ya nos están pidiendo los cálculos que si del aguinaldo, que si las vacaciones, la prima vacacional, todo lo que se le va a pagar a los trabajadores, ya los empresarios empiezan a pedir toda esa información y ya estamos en ello, o sea, en sí ya estamos haciendo todos esos cálculos para que las empresas pues empiecen a cumplir con todas sus obligaciones laborales y desde luego pues seguramente muchos de los contadores y contadoras pues tienen un programa de trabajo para el cierre del ejercicio, el cual pues ya lo estamos empezando a implementar pues ya desde ahorita, desde noviembre y pues ya prácticamente diciembre, pues es enfocarnos a, al cierre del ejercicio, tanto en la parte fiscal como en la parte laboral, que la laboral, pues obviamente tiene una gran trascendencia porque es lo que corresponde a la nómina que vamos a hacer deducible y las obligaciones que debemos de cumplir con nuestros trabajadores. Pero pues ya desde ahorita estamos con eso precisamente. Y bueno, pues aunque ya son muchos años los que llevamos, seguramente alguien dirá, pues no es mi primer año que voy a hacer ejercicio. No, ya llevamos muchísimos años como contadores, con experiencia, pero siempre hay cosas que se van innovando y que desde luego debemos de considerar para este cierre que, bueno, pues ahorita vamos a platicar. Sí, muy bien. Oiga, y algo tan importante y tan fundamental, la parte de la nómina, ¿no? Porque, bueno, la nómina forma parte de unas deducciones, pues, muy importantes en el transcurso del año, ¿no? Y que si tienen que estar bien timbradas y que si el aguinaldo bien pagado en tiempo y forma, bien calculado, pues todos estos requisitos, pues, para que la nómina pueda ser reducible, justo en el ejercicio que estamos por cerrar. Sí, definitivamente, bueno, pues ese es parte de nuestro tema del día de hoy, el cierre del ejercicio. Y bueno, pues es tan importante hacer bien los cálculos que es muy común que ya incluso ahorita ya los trabajadores cuando les empiezan a pagar sus nóminas, sus aguinaldos o lo que se les esté cubriendo a cada uno de ellos,
pues luego ya empiezan los reclamos de, oye, está mal calculado mi aguinaldo. ¿Y cómo sabes? No, es que él siente que está mal calculado, que siente que a lo mejor que le tocaba más, ¿no? Pues hay que hacer aclaraciones y hay que calcularlos bien, porque pudiera ser que a lo mejor sí nos equivocamos al calcularlo y el trabajador tiene razón, aún sin saber cómo se calcula, pues puede ser que tenga razón y pues ahí quedamos mal como la persona que hizo los cálculos, pero sí debemos de aplicarnos en todo lo que es el cálculo para las nóminas y el cierre del ejercicio. Muy bien. Contador, bueno, si me lo permite, ¿qué le parece que empecemos con un primer tema? Para el cierre del ejercicio que garantiza el cumplimiento de las obligaciones laborales, ¿qué información debe de preparar el patrón tanto en materia laboral como en materia fiscal? Bueno, pues esto obviamente todo un tema que prácticamente es un curso o dos, pero bueno, Bueno, pues no se preocupe, ahorita les vamos a invitar a un curso que justamente vamos a tener de este tema. Pero primero ok. vamos con esto, ¿qué le parece? Muy bien, vamos a platicarlo primero en la parte laboral. En la parte laboral, como les comentaba, pues ahorita los patrones pues tienen que empezar a revisar qué prestaciones son las que tienen con sus trabajadores y cuánto es lo que se va a tener que pagar. Específicamente, pues lo que decíamos, el aguinaldo. Pues decimos que el aguinaldo son 15 días de acuerdo a la ley federal del trabajo, 15 días del salario del trabajador. Sin embargo, por ahí tenemos empresas, tenemos clientes que tienen contratos colectivos de trabajo, contratos que obviamente están con ciertas prestaciones acordadas con el sindicato, y a veces nosotros decimos, bueno, pues calcula el aguinaldo con 15 días. No, tenemos que revisar el contrato colectivo de trabajo, porque, oh sorpresa, que de repente, bueno, en mi caso con un cliente, le digo, cuando quería que le calculara ya el aguinaldo, ya en estos días apenas, le digo, bueno, pues dame copia del contrato colectivo. ¿Por qué? Pues porque quiero ver las prestaciones. Y efectivamente le daban más, les dan más aguinaldo, les dan más días de vacaciones, les dan más prima vacacional y no podemos calcularla conforme a lo que dice ley, sino conforme a lo que dice su contrato. Pues tenemos que pagar ahorita para el cierre el aguinaldo. Muchas empresas dan vacaciones, a lo mejor la última semana de diciembre se van de vacaciones, pues hay que obviamente calcular la prima vacacional. Si hay alguna otra prestación contractual, como les mencionaba, vemos el contrato y nos dice por ahí, en el mes de diciembre se va a pagar una despensa especial por ser diciembre. Bueno, pues entonces también se tiene que preparar el cálculo de cuánto se les va a pagar en cuanto a lo que es las prestaciones especiales por ser diciembre. Y desde luego, pues una vez que cumplimos con pagar todo esto, pues hay que timbrarlo. Ahí ya pasaríamos a la parte fiscal, porque en la parte fiscal pues tenemos que hacer el timbrado. Es muy recomendable, yo aquí recomiendo incluso hacer un papel de trabajo donde tengamos una conciliación. Creo que todos los contadores ya lo hacemos desde años anteriores, conciliar todo lo que yo pagué durante el año de nóminas, todo lo que tengo contabilizado en las cuentas de nóminas, en las balanzas de comprobación, en la balanza de comprobación, y también todo lo que tengo timbrado. Tres informaciones distintas, sí, porque una cosa es lo que yo pagué, puede ser que un finiquito ya lo pagué, pero no lo he timbrado y ya está contabilizado, entonces me falta timbrarlo. O puede ser que ya lo timbré y lo pagué, pero pues no lo he contabilizado. Entonces tenemos que conciliar las nóminas que yo tengo pagadas contra las nóminas que tengo contabilizadas en la balanza de comprobación y contra las nóminas que tengo, obviamente, timbradas. Puede ser que ahorita encontremos nóminas que no fueron timbradas oportunamente. Bueno, tenemos plazos para timbrar la nómina, pero lo debo de hacer a más tardar el 31 de diciembre. O sea, si a alguien se le olvidó o dejó por ahí pendiente timbrar un finiquito que ya pagó por ahí del mes de agosto, pues hay que timbrarlo para que sea deducible antes de que termine el ejercicio. Debe quedar timbrado a más tardar el 31 de diciembre, independientemente de que tenemos reglas de miscelánea que nos dan los ciertos plazos para hacer el timbrado. Pero mientras lo hagamos dentro del ejercicio, pues todo sería deducible. Entonces, con esta conciliación que podríamos hacer, pues vamos a encontrar nóminas que a lo mejor no hemos timbrado, hay que timbrarlas, nóminas que a lo mejor no contabilizamos, pues hay que registrarlas en contabilidad. Recordemos que un requisito para que las deducciones sean deducibles es que estén registradas en contabilidad. Entonces, así lo debemos de hacer. Y también, ¿qué nóminas están pagadas? Puede ser que sí timbré el finiquito,
Sí lo contabilicé, pero nunca lo pagué. Recordemos que las nóminas son deducibles hasta que están efectivamente pagadas. De la nómina, el finiquito, el aguinaldo, todo lo que sea ingreso del capítulo número 1 para los trabajadores, si no está pagado, no es deducible. Entonces, a lo mejor un trabajador me renunció, le calculé su finiquito, se lo timbré, pero nunca vino a cobrar. Ya se desapareció y nunca volvió. Bueno, pues entonces, si nunca lo cobró, tengo que cancelar ese recibo de nóminas. Lo voy a cancelar, ya lo había timbrado. Obviamente, pues a lo mejor ya se había hecho el cheque, pues cancelo el cheque. Oye, ¿y lo dejo contabilizado? Sí, lo dejo contabilizado porque es un pasivo que yo tengo con el trabajador. O sea, será una deducción contable, pero no será fiscal. ¿Y cuándo lo voy a cancelar? Recordemos que de acuerdo a la ley federal del trabajo, los derechos de los trabajadores tienen 4 tiempos de prescripción, 4 momentos de prescripción. El aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, todo lo que le debo de pagar de su finiquito, prescriben en un año. Entonces yo lo dejo como pasivo porque en cualquier momento mi trabajador puede regresar y decirme, bueno, vengo por mi finiquito y tengo la obligación y él el derecho de cobrarlo y yo de pagarlo. Pero si pasa un año y ya no y nunca regresó, entonces contablemente ya lo cancelo. Cancelo ese pasivo que en algún momento lo considere como una deducción, un gasto contable, pero pues no, nunca fue fiscal. Entonces, por ahí es donde tenemos que ir, primero revisar qué es lo que vamos a pagarle a nuestros trabajadores, qué es lo que debemos ya eh, preparar ahorita para el cierre del ejercicio, obviamente conciliar, incluso tenemos parte, bueno, me faltaría aquí, que revisaran la plataforma del SAT, pero que ya todos lo hemos hecho en años anteriores, en donde yo puedo revisar todo lo que ya tengo timbrado de nómina. Y esos montos que ya me da como timbrado, los concilio también contra mis acumulados que yo tengo o en la contabilidad o en mi resumen de nóminas, mi programa de nóminas me da un acumulado. Bueno, pues puedo hacer esa conciliación y si algo me falta, pues hacerlo antes del 31, bueno, a más tardar el 31 de diciembre. Entonces son muchos detallitos los que debemos de considerar. Sí. Contador, ¿y qué tan confiable es la información que tenemos en el portal del SAT? Bueno, Como que la pueda tomar yo como referencia. O diga, esto es, y de aquí parto, y me tengo que ajustar a esto. Sí, tiene cierto grado de confiabilidad, cierto grado porque no es confiable al 100%. Hemos visto en años anteriores que de repente, pues sí tenemos recibos o timbrados o algo timbrado y no aparece en la página del SAT. Entonces yo lo tomaría con sus reservas. Sin embargo, pues sí sería importante consultar qué es lo que está ahí, porque bueno, pues a lo mejor sí la plataforma del SAT pudiera tener inconsistencias o errores y desde luego, pues también a veces hasta depende, aquí podríamos comentar, hasta depende de qué día consultamos. Porque, por ejemplo, en estos días intentábamos hacer operaciones en la página del SAT o que una factura o una opinión de cumplimiento y estaba en mantenimiento. Y si me dejaba entrar, a veces como que me da la información incompleta. Pues es natural porque está en mantenimiento. Entonces a veces hasta eso hay que considerar que, pues si entré y veo que hay inconsistencias, pues igual y mejor vuelvo a entrar otro día a la 1 de la mañana, donde nadie entra y así no se satura la página y descargo la información. Digo, hay que tomar esta información del SAT con sus reservas, porque sí llega a tener en alguna ocasión alguna inconsistencia y no es que estemos el error en nosotros, sino está en el error en la página, cómo se alimentó y la información que está almacenando. Muy bien. Entonces, ¿usted recomendaría, contador, que hiciéramos esa revisión, esa conciliación en el SAT? Sobre todo, bueno, para estar ciertos de que lo que nosotros hicimos, pues sí está ahí timbrado, ¿no? Y que si hay alguna diferencia y demás, pues sepamos y estemos preparados. Y en todo caso, pues aclaremos, o no sé si se valga aclarar, o estar preparados por si hay alguna diferencia y que nos vaya a llegar alguna notificación, algún requerimiento, de que no te cuadra, que no te checa lo que tienes en tu, lo que lo declaraste, con, lo que timbraste contra lo que realmente es, ¿no? Entonces, a eso podría ayudarnos a prevenir pues no sé, revisiones, diferencias, cartas de invitación, etcétera. Sí, efectivamente, muy bien es lo que usted comenta, porque pues tenemos que aprender de la experiencia que de lo que está pasando.
Creo que a todos nos ha llegado invitaciones del SAT donde nos dice, no me coinciden los ingresos contra lo que tú declaraste. En la declaración anual aparece lo que dice los FDI de nóminas de retención de ISR por salarios contra lo que pagué, y hay diferencias. Ahí viene otra conciliación que tenemos que hacer, en donde, pues de mis recibos de nómina que yo tengo timbrados, cuánto es el ISR retenido al trabajador que yo debí de haber declarado y cuánto es lo que efectivamente declaré. Pues hacemos un papel de trabajo donde ponemos los meses, ponemos el ISR por CFDI, el ISR declarado, y sacamos las diferencias. Si hay diferencias todavía por pagar, pues presento la complementaria, porque hay ocasiones en donde hasta que presento el anual de la persona moral, es cuando ahí viene el resumen de lo que son las nóminas y de la información de las nóminas timbradas, y también viene el resumen del ISR retenido por salarios. Y nos generan ahí las diferencias, ahí a veces hasta es un peso de más, un peso de menos. Entonces, para prevenir, tenemos que aprender de todo lo que está fiscalizando la autoridad, y pues nosotros mismos conciliar para que efectivamente no nos lleguen esas cartitas de invitación o esos requerimientos donde nos digan, me debes un peso, porque a veces hasta por un peso pues nos podrían requerir, pero no es tanto el peso, sino la multa, porque ya es el requerimiento de autoridad. Entonces, por eso ahora se recomienda estar conciliando las cifras, pues, en cuanto a CFDIs y lo que realmente estamos declarando para que todo esté correcto. Muy bien. Ah, pues es algo, pues es una muy buena recomendación, pues, ¿no? Muy, muy buena recomendación. Pues estar ahí al tanto de lo que tiene la autoridad versus lo que nosotros tenemos, pues para que no nos agarren desprevenidos, ¿no? Bueno, y sobre todo que yo creo que es una muy buena práctica, ¿no? Que los contadores ya debemos de considerar como una buena práctica para que, no sé, cada mes, sobre todo en el cierre del ejercicio, pues sí tengamos esas cifras bien amarradas, ¿no? Y así, pues tenemos la certeza de que, pues que todo está bien, pues, ¿no? Sí, efectivamente, en sí, esto lo estamos recomendando ahorita para el cierre, pero en sí la recomendación es que cada mes se realice esa conciliación para que declaremos exactamente lo que me dice mi CFDI y no tengamos diferencias. Pero bueno, a lo mejor no lo hicimos por a veces la carga de trabajo. Bueno, pues ahorita para el cierre, pues hacer lo del año, el resumen, el acumulado, y determinar las diferencias. Y yo creo que estamos a muy buen tiempo, un mes antes de hacer el cierre. ¿Sí? Sí, así Se es. viene cargas de trabajo interesantes, el cálculo del aguinaldo, las vacaciones, etcétera, ¿no? Pero yo creo que estamos a muy buen tiempo. Si mañana empezamos a hacer esas conciliaciones, seguramente nos irá muy bien y tendremos un muy buen cierre, ¿no? Y bueno, que nos sirva de escarmiento o de aprendizaje, que para el próximo año, cierre de mes, cierro junto con una conciliación que haga con la información que tenga el SAT. Creo que sería una muy buena práctica, ¿no? Sí, así, en sí ya es muy común eso, ya hay muchos contadores que yo conozco y que son de empresas, cada mes estar haciendo las conciliaciones con CFDIs para precisamente estar declarando de forma correcta. Sí. Ahora, contador, el aguinaldo, pues señala la ley, usted corríjame, que se debería de pagar a más tardar el 20 de diciembre. ¿Sí es No, así? antes del 20 de diciembre, que sería más tardar el día 19 de diciembre. El día 19 de diciembre se tendría que estar pagando el aguinaldo, pero lo Así podemos es. pagar antes. Sí, Inclusive claro. seguramente habrá algunas empresas que el día de hoy, junto con la quincena, estarán pagando el aguinaldo. Sí, sí, efectivamente, es lo que les decía, que muchas empresas ya nos pidieron el aguinaldo porque dicen, yo ya lo voy a pagar de una vez. O sea, el último día para pagarlo en términos de ley es el día 19. Es el día Si lo 19. pago el día 20, ya estoy fuera de ley y podría yo tener problemas con la autoridad laboral si es que hay alguna denuncia por parte de mis trabajadores. Sí, muy bien. Oiga, contador, y continuando con este tema de la nómina, ¿qué pasa cuando se tienen nóminas semanales? Y que justamente el cierre pues, no coincide cuando termina la semana, ¿no? Es el caso de este año, ¿no? El último día del año es viernes y hay empresas que tendrán su nómina de domingo a sábado. Entonces hay un día del 2022 que se incluirá en la nómina, en la última nómina semanal del año. Ahí que, ¿cuál es la recomendación? Bueno, esto ya lo hemos tenido cada año es normalmente así, en nóminas semanales.
Y bueno, como la nómina es deducible en el momento en que yo la pago, por ejemplo, en este año, si el día viernes es el día 31 es viernes, bueno, pues mi nómina yo seguramente la voy a pagar en el día viernes, porque muchas empresas pagan viernes, puesto que ya el sábado y domingo no lo trabajan, pero también estarían pagando sábado y domingo, que sería el 1 y 2 del, del siguiente año. Entonces, la nómina la hacemos deducible en el momento en que esté efectivamente pagada. Por lo tanto, si yo pago el 31 de diciembre, pues ese día, en los días adicionales, quedarán en este ejercicio para hacerlos deducible, y para el siguiente ejercicio, pues empezaría a partir del día 3 de enero, si es que así empezaría mi semana, o el domingo, si empieza mi semana en domingo, pues sería entonces a partir del 2 de enero. Pero la nómina para efectos fiscales es deducible el día en que yo la pague. El día que yo la pague, en donde caiga, puede ser que a lo mejor yo hasta me anticipé a pagarla, porque el 31 pues, di el día a mis trabajadores y digo, la pago el 30. Bueno, pues el 30 quedó dentro del año, la hago deducible, las retenciones las debo de enterar, independientemente de que a lo mejor se quedaron unos días dentro del ejercicio o fuera del ejercicio. Contablemente, ahí lo que hacen muchas empresas es hacer un corte, calcular la nómina el día 31, y eso es lo que dejan como pasivo, y del día 1 en adelante, pues también ya lo registran al año siguiente. Desde mi punto de vista, creo que es más fácil considerarlo, pues la nómina que yo pagué, pues ya dentro del ejercicio, y la del año siguiente, pues ya hasta que la pague la hago deducible y la registro contablemente. De lo contrario, tenemos que hacer una conciliación. También hay que hacer una conciliación por los días que quedan del año anterior, ya sea que los incluyen este año o el año siguiente. Muy bien. Pues mire, contador, si me lo permite, comentarle a nuestro auditorio, esta sesión es de ustedes. Por favor, siéntanse con toda la confianza de hacer las preguntas que consideren conveniente del tema que estamos viendo el día de hoy. Y bueno, ya tenemos una primera pregunta. Cecilia nos pregunta, ¿cuándo son remanentes se deben de timbrar como asimilados? Lo que es bueno, si estamos hablando de lo que sería un, un remanente distribuible, estamos hablando de persona moral del título 3, que es personas morales con fines no lucrativos. Si se van a timbrar esos remanentes con la retención, se les hace una retención, pero no está considerado dentro de lo que serían los asimilados. O sea, se consideraría como un remanente distribuible. Si no mal recuerdo, en el catálogo, en los catálogos para lo que es el timbrado, hay esa clave, ¿sí? No recuerdo qué clave es, pero sí debe de haber una clave para remanente. Tenemos que indicar que es remanente distribuible. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, contador, para la determinación del resultado fiscal del ejercicio, ¿qué puntos finos se deben considerar? Híjole, pues ahí también es un gran tema, una pregunta que abarca obviamente cuando llegamos al resultado fiscal. Para llegar a ese resultado, pues tomamos los ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas. Hablar de deducciones autorizadas es todo un mundo entre los requisitos de las deducciones, los no deducibles y todo lo que considera como deducible. En la parte de ingresos, creo que un punto muy importante que sí podemos platicar del resultado fiscal son los ingresos que vamos a acumular. Partiendo de que han llegado invitaciones que seguramente a muchos de los que están aquí en la plática habrán visto que en las empresas lo que le llama a la autoridad la revisión profunda está comparando los FDI emitidos contra los ingresos que declaramos. Y están llegando cartitas en donde nos dicen, oye, fíjate que del año 2019, 2020, encontré que tienes diferencias. ¿Entre qué? Entre los FDI que emitiste y los ingresos que me declaraste en la anual. Bueno, pues partiendo de ese hecho, algo muy importante que tenemos que hacer también es otra vez lo que conocemos como las conciliaciones. Conciliar los ingresos que yo tengo timbrados, es decir, mis facturas, mis FDI de ingresos de mes a mes, contra lo que yo tengo declarado
¿En dónde? En, la anual, en los pagos provisionales. Recordemos que para el anual, lo que yo fui alimentando de información en mis pagos provisionales ya aparece acumulado en el anual. Entonces yo debo de revisar mes a mes cuáles son mis FDI que yo emití de ingresos y cuánto suman y compararlo contra lo que declaré en mis pagos provisionales y así también contra lo que registré contablemente. Entonces aquí tengo que conciliar mis ingresos que tengo timbrados, el CFDI de ingresos, mi contabilidad y lo que tengo declarado en los pagos provisionales. ¿Por qué? Pues porque la autoridad eso es lo que está haciendo, compara lo que yo declaré mes a mes contra lo que tengo timbrado. Y hay ocasiones que, bueno, ¿por qué puede haber diferencias? Porque a lo mejor hicimos una factura y el cliente nos pidió cancelarla, según nosotros la cancelamos o pensamos, quedó en nuestra mente que la íbamos a cancelar, pero nunca lo hicimos e hicimos la factura nueva. Bueno, pues está duplicada, ¿sí? O un pequeño detalle, hay programas de facturación, seguramente a muchos les ha tocado, que en el programa de facturación le marcamos ahí cancelar y nos dice, bueno, pues ya está en el proceso de cancelación. 2 meses después, checamos en la página del SAT y sigue viva esa factura. O sea, nuestro programa de facturación nunca la canceló. Entonces debemos de tener mucho cuidado, verificar en la página del SAT, no en nuestro programa de facturación, sino en la página del SAT, cuáles son nuestras facturas que están vigentes y cuáles están canceladas. Y que las vigentes, sumadas, sea lo que yo declaré en mis pagos provisionales. Obviamente llega a haber diferencias, porque por ejemplo, si para mis pagos provisionales yo consideré lo facturado, todo lo que yo vendí, pero también tuve intereses del banco que me pagó, tuve una ganancia cambiaria que también incluí, tuve una ganancia en venta de activo fijo, bueno, eso no tiene CFDI. Sin embargo, sí lo consideré y desde luego, pues tendré que conciliar nada más lo facturado. Los demás conceptos, bueno, pues es en base a lo que registré contablemente. Entonces, sí debemos de considerar la conciliación entre los FDI, la contabilidad, las declaraciones, porque incluso ya nos pasó el año pasado, que si en anual, en nuestro papel de trabajo, llegábamos, por ejemplo, a ingresos por 10 millones y en el pago provisional yo declaré 9.990.000, pues me faltaban 10,000 pesos. ¿Y los podría yo corregir en anual? No, tenías que corregir los pagos provisionales. ¿Para qué? Para que esperaras a que se alimentara después la declaración anual. Entonces es muy importante conciliar todos los ingresos, los CFDI, y si hay CFDI que deberían de estar cancelados, de una vez los cancelamos. Aquí les comento una reforma fiscal que platicamos ya también ahora en el evento magno de COFIDE, en donde recordemos que la reforma dice ahora que los CFDI se van a poder cancelar solamente durante el ejercicio. Entonces, si yo me doy cuenta en años posteriores que un CFDI nunca se canceló, ¿lo voy a poder cancelar? No, ya no, con la reforma ya no. Pues tenemos que ahorita en diciembre hacer todo nuestra conciliación, porque si tengo alguna que otra facturita de enero o de algún otro mes de este año pendiente de cancelar, ya después al año siguiente no la vamos a poder cancelar, ¿eh? Tiene que ser cancelada durante el ejercicio. Y no solo eso, ahora con la reforma fiscal también nos dice que debe de existir una razón por el cual estás cancelando la factura. ¿Por qué? Pues porque muchas empresas simplemente empezaban a cancelar facturas así, sin ton ni son, y no había un motivo real, ¿sí?, por el cual tendría yo que cancelar la factura. Entonces, sí debemos de conciliar ingresos, digamos, un elemento muy importante para la determinación del resultado fiscal, y no solo lo fiscal, sino lo contable, para que esté todo debidamente bien registrado. Sí. Contador, bueno, pues nuevamente comentamos que la importancia de hacer las conciliaciones y hacer la revisión en el portal del SAT mes con mes. Porque imagínense ustedes, si no lo hacemos y el 31 de diciembre queremos hacer esta conciliación, bueno, pues no quisiera estar en ese lugar, ¿no? Entonces, nuevamente viene aquí la importancia de llevar un buen proceso de amarre mensual de todas las facturas emitidas que se ven reflejadas en el portal de SAT contra lo que yo tengo, ¿sí? Tanto lo expedido como lo que me expiden, CFDIs de nómina, toda la parte de los ingresos, toda la parte de
de los FDIs que también me expiden a mí. Aquí cobra mucha importancia esos controles, esas revisiones que cada mes debemos estar haciendo. Pues por supuesto, para que no nos agarren las prisas a última hora, ¿no? Si me permite leer algunas preguntas, contador Alfredo Arteaga nos dice, ahora con la eliminación del outsourcing, el nuevo patrón y/o el patrón sustituto está obligado a determinar cálculo anual de ISR. Bueno, vea, ese es un buen punto porque efectivamente, cuando se elimina el outsourcing con la reforma laboral, pues el patrón se quedó con el outsourcing, los tuvo durante del 1 de enero a cierto mes, cuando hayan hecho la sustitución patronal. La nueva empresa los contrató y reconoce antigüedades, reconoce prestaciones, ¿sí? Sin embargo, no va a hacer cálculo anual. ¿Por qué? Porque entraron durante el ejercicio. Recordemos que para hacer el cálculo anual de los trabajadores debe de estar todo el ejercicio conmigo. Si entra después del 1 de enero, ya no le hago cálculo anual. Si se va antes del 31 de diciembre, tampoco le hago cálculo anual. Entonces, debió de haber estado conmigo todo el año. Pues esos Los trabajadores... 365 días del año. Sí, efectivamente, prácticamente sí. Y al no haber estado conmigo, no tengo por qué hacerles cálculo anual. ¿Por qué? Porque todas las prestaciones que percibieron con el patrón anterior, pues no están conmigo, están con el patrón anterior. Y el patrón anterior tampoco les va a hacer cálculo anual, porque pues obviamente ya, incluso a lo mejor la empresa ya está cerró. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer con esos trabajadores? Calcularles su aguinaldo, retener el ISR conforme al reglamento, para que le hagamos una retención menor y no vamos a presentar cálculo anual. No les hacemos cálculo anual y obviamente, pues a menos que sea una empresa que si ya existía y tenía trabajadores todo el año y aparte recibió los de outsourcing, por los de outsourcing no hay cálculo anual. Por los los que ya traía, bueno, si reúnen los requisitos, sí tendríamos que hacer cálculo anual. Un muy buen punto, por eso les decía que para nuestro cierre, parecería que va a ser un cierre del ejercicio como todos los años. No, pero es que hubo cambios. Este es un ejemplo, un buen ejemplo que nos comentan. Pues, ¿qué pasa con el outsourcing? ¿No? Pues desapareció el outsourcing, ahora servicios especializados, pero pues los trabajadores que ahora yo tengo, pues ya son míos. No tengo por qué hacerles cálculo anual porque no estuvieron conmigo todo el año. Entraron a mediados de año. Ahí en todo caso, ellos serán los que tendrán que hacer la anual, contador. Bueno, si rebasan Personas físicas. si rebasan los ingresos de 400,000 pesos, o si tienen deducciones, si quieren hacer su cálculo anual, lo podrían hacer. Puede ser que sí estén obligados por el monto de ingresos, o puede ser que sea opcional porque tienen deducciones personales. Pero sí tendrían que hacer su ¿Tuvieron anual. dos patrones? Que sería el caso de los de outsourcing. Lo que pasa es que si tienen dos patrones, la regla nos dice, la ley nos dice que cuando tienen dos patrones de forma simultánea, cuando son al mismo tiempo dos patrones, sí están obligados a hacer el anual. Aquí no, tuvieron primero un patrón y después otro patrón. Muy bien. Nos comenta María Isabel Gracia. Hola, buenas tardes. Si se realizó el pago al trabajador por juicio, ¿se debe timbrar? En la sentencia solo dice que se le pagaron las partes proporcionales del aguinaldo, vacaciones y una gratificación. ¿Se debe piramidar la gratificación para que el monto total corresponda con el pago efectivamente realizado? Así es, ese es un clásico para todos los contadores. Nos dicen, fulanito se va a ir, ok, calcúlele todo, contador. Y ahí estamos calculando el aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad, le calculamos el ISR, le damos el cálculo al abogado y le decimos, pues hay que pagarle, no sé, 50,000 pesos. Y ya, el abogado se va al juicio con el trabajador o se van al centro de conciliación y ya cuando regresa el abogado nos dice, ya quedó contador, ya está arreglado el asunto. Ok, ¿y cuánto le pagó? Pues fíjese que le pagamos 38,475 pesos con 28 centavos. Oiga, ¿y qué le pagó? Ay, no sé. Yo solo sé que negocié eso y no lo que usted dijo. Tenemos que armar ahora de regreso, como bien menciona, piramidar. Tenemos que ir ajustando, como fue menos, pues le quitamos un poquito a un concepto, a lo mejor decimos este no lo pagamos y al final para que todo lo que se le paga menos el ISR, llegamos exactamente a lo que le pagaron al trabajador.
Lo conocemos como piramidar, ¿sí? Tenemos que ir ajustando, piramidando y hasta a veces le vamos sumando y quitando centavitos hasta que llegamos exactamente a la cantidad. Ya que la tenga, aquí la contadora, bueno, pues ahora sí, que la timbre. Tenemos que timbrar, ¿sí? ¿Cuándo se timbra un finiquito? Por ejemplo, cuando es ahí en el centro de conciliación. De acuerdo a la ley de impuesto a la renta, el finiquito y todo lo de salarios se timbra el día que se paga. Pero, de acuerdo a miscelánea, tenemos hasta el último día hábil del mes en que se pagó. O sea, en otras palabras, que pues hoy sería el último día, porque es el último día hábil del mes, para si pagó un finiquito durante el mes de noviembre. Entonces, pero sí tendríamos que timbrarlo y sí es piramidar, lo que conocemos como piramidar. Todos los contadores sabemos qué es piramidal. Exactamente. Muy bien. Cristina Mendoza nos pregunta, pagué el ISR de una factura en octubre, pero en noviembre se canceló y sustituyó en noviembre. ¿La consideración del pago de ISR fue correcto en octubre? Sí, claro, por supuesto. Recordemos que si estamos hablando de persona moral, el ingreso se acumula cuando se expide el comprobante, cuando se entrega materialmente el bien o se presta el servicio, o cuando es cobrado. En octubre emitió la factura, ya es un primer momento para acumular el ingreso, lo acumuló para pagos provisionales, pagó el ISR, y luego en noviembre resulta que piden que cancele esa factura, la cancela, pero la sustituye otra. No olvidemos que en la factura, la nueva factura, debe traer la clave 04, sustitución de CFDI previo, y el folio fiscal de la factura que se canceló. Y de esa manera la autoridad ya no considera que hay un doble ingreso. Y el ingreso efectivamente se queda en el mes de octubre. No lo registro en noviembre, aunque yo tengo un CFDI vigente en noviembre y uno cancelado en octubre. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucedió ahí? En noviembre, lo único que hice fue cancelar un documento. O sea, la venta nunca se canceló. La venta ya se hizo en octubre. En noviembre, lo que hice es cancelar un documento y sustituirlo por otro. Nada más. Entonces, de acuerdo a lo que es la parte tanto fiscal como de contable, el ingreso se queda en octubre, no en noviembre. Entonces, está correcto como lo acumuló, no tiene que hacer ningún cambio. Muy bien. Rosalino nos comenta, en mi compañía tenemos el almacén. Este gestiona todo lo referente a artículos y materiales para ventas. Entonces, el costo de venta se deduce al realizar una venta. Pero tengo consumibles que no se facturan, pero que usamos constantemente. ¿Cómo deduzco estos consumibles que usamos para realizar nuestro trabajo? Llámese cables, pegamentos, etcétera. Ah, ok, muy bien, este es un buen punto, porque efectivamente hay muchas empresas, y lo podemos generalizar, hay muchas empresas que los productos que venden, pues ellos mismos los pueden estar consumiendo para su propia operación. Si yo vendo computadoras y un día se me descompone una computadora, pues lo que menos hago es ir a la tienda a comprarla. Ya tengo en mi almacén computadoras nuevas, las saco del almacén y se las asigno al contador para que estrene computadora. Si me dedico a vender papelería o impresoras, pues son consumibles que yo mismo requiero y lo que tengo que hacer es lo saco del almacén, a lo mejor con una orden de salida del almacén, y los voy a poner en la operación y los voy a usar. Simplemente pues se van a usar y tan tan. Ahora, aquí el punto va a ser contable, ¿sí? Cuando se compró la mercancía, ¿sí? Porque yo no sabía que la iba a utilizar para mí. Yo compré mi mercancía y la mandé al inventario. ¿Por qué? Pues porque yo pensaba venderla a mis clientes. Sin embargo, resulta que yo requiero papelería, requiero consumibles y lo saco del almacén con una orden de salida del almacén y pues se lo asigno al área administrativa, al área operativa y los van a utilizar. ¿Cuál tiene que ser mi asiento contable en ese momento? Cargo, por ejemplo, si es papelería, pues entonces cargo a gastos con abono a inventarios. ¿Sí? ¿Cuánto sacaste de papelería? Bueno, pues sacamos 4 cajas de papel para la fotocopiadora. Bueno, esas 4 cajas, cuando das la orden de salida, obviamente tienen un costo en que tú lo compraste. ¿Ok? Entonces, esa cantidad, vamos a suponer que cada caja de papel me costó 500 pesos,
saqué 5, son 2,500 pesos, y entonces hago cargo a gastos, papelería, 2,500 pesos, con abono al inventario, 2,500 pesos. Y luego, pues ya hice el traspaso. Oye, ¿y esos 2,500 pesos van a ser deducibles? Claro. ¿Y la factura del gasto? Pues la factura del gasto es cuando tú lo compraste, tienes una factura de un proveedor en donde el proveedor te facturó 40 cajas de papel y de ahí lo registraste en el almacén y solo estás tomando 5 para tu uso propio. Entonces, con la orden de salida del almacén y lo que cuesta, el valor de cada caja de papel es lo que voy a registrar contablemente. Y si no fuera papel, si fueran 4 computadoras que estamos asignando al área de ventas, entonces eso es activo fijo. Entonces, cuando tú las compraste las computadoras, las registraste en el almacén porque tú las pensabas vender a tus clientes, pero de ahí tomaste 3 para asignarlas al área de ventas para facturación. Y entonces haces la orden de salida del almacén. ¿Cuánto te costó comprar cada computadora? Bueno, 5,000 pesos. Por 3 computadoras, 15,000. Registras en activo fijo, equipo de cómputo, 15,000 pesos, con abono al almacén. Oye, ¿y el IVA? El IVA ya lo registraron cuando hicieron la compra de la mercancía. Y si ya se la pagaron al proveedor, pues ya registraron el IVA como acreditable y por supuesto, pues ya lo hicimos acreditable. Entonces, de esa forma es como, pues tenemos el registro que vamos a tener que hacer. Y si un día llega la autoridad y me dice, bueno, y esta papelería, dame la factura. Pues la factura es cuando yo compré todo lo que mandé al almacén. ¿Y es deducible? Por supuesto que es totalmente deducible. Habrá quien diga, a ver, van las contingencias o los problemas. Hay quien dice, es que mi sistema de control de inventarios no puedo sacar nada del almacén sin que se facture. A ver, es que no te vas a facturar a ti mismo. O sea, no te puedes facturar 3 cajas de papel para ti mismo. ¿Por qué? Porque no es una venta. El CFDI de ingresos se emite cuando realizas una enajenación y lo único que estoy haciendo es tomarlo de mi almacén y pasarlo a mi área administrativa. Para mí es un gasto. Entonces, ¿necesito una factura, facturarme a mí mismo? No. Es que mi sistema lo hace. Bueno, pues es que el sistema hace lo que yo le digo. ¿Sí? No tengo por qué hacerlo. No tengo por qué emitir un CFDI. Y luego, para colmo, hay muchas empresas que dicen, no, es que yo sí lo facturo. Y luego me lo pago a mí mismo. Ah, caray. ¿Y lo declaras como ingreso? No, pues sí. Pues no. Ahora resulta que un sistema es el que manda. Ahora sí que, como decían las abuelitas, ¿quién es el que manda? ¿El sistema? No, el sistema hace lo que nosotros le decimos. Y si está mal configurado, porque configuraron para que todo lo que sale del almacén tiene que ser facturado, pues está mal. Se factura lo que sale del almacén cuando se enajena, más no cuando lo paso a mi área operativa o lo paso como un activo fijo. O simplemente imagínense que se destruye, llueve, cuando estuvieron las lluvias, entró el agua al almacén, se destruyen las computadoras, pues tienes que darlo de baja del almacén. ¿A poco vas a hacer una factura para darlo de baja? Pues obvio no. Entonces, lo que sale del almacén es cuando lo enajeno, un CFDI. Cuando lo asigno a mi operación, pues con una nota de remisión y eso es un gasto, es deducible. Y si es activo fijo, lo paso al activo fijo y lo empiezo a depreciar contablemente y a deducir fiscalmente. No Muy sé bien. si con esto queda aclarada la duda. Yo creo que quedó más que claro. Y a ver, déjenme ver, nos quedamos con Armando. Hola, buenas tardes. Nosotros somos una financiera y estamos obligados a determinar ingresos de vengados y no los cobrados. Ahí no coincide la conciliación. Bueno, sí, obviamente, pero aún cuando hacemos una conciliación, pues sí debemos de considerar, para mi parámetro, si son devengados mis ingresos, obviamente, pues yo tengo ciertos facturados. Y los facturados, pues, a lo mejor, como bien dice, no coinciden, pero las diferencias, pues deben de ser aquellos ingresos que no cumplen el requisito de haber sido devengados para que efectivamente llegue yo a los montos. Independientemente, porque vean, hay empresas que están en la opción de acumulación que acumulan conforme a lo cobrado. Entonces, vean, si yo acumulo conforme a lo cobrado y tengo lo facturado, pues a lo mejor yo facturé 1,000,000, pero acumulo lo cobrado.
900. ¿Dónde está la diferencia en cuentas por cobrar? Mis cuentas por cobrar pues tendrían que ser de 100. Y pasa lo mismo si lo manejo como de vengado, pero haríamos una conciliación. O sea, yo insisto en esa conciliación de ingresos, independientemente de que sea, acumule yo conforme a lo devengado, acumulo a lo mejor conforme a lo facturado o a lo cobrado. ¿Sí? Tendríamos que ver cuáles son nuestras diferencias, porque finalmente el SAT pues llega a amarrarlo de esa forma, ¿no? Es lo que yo le recomendaría. Muy bien. Nos comenta Berna. Buenas tardes. El autoconsumo de gasolina en las estaciones de servicio, ¿cómo lo deduzco? Es exactamente lo mismo. Nada más que como va en el tanque de gasolina, dice, pues, es que ¿cómo le hago? ¿Sí? Yo tengo un cliente que también es gasolinero, también tengo gasolineros. ¿Y qué pasa con los autoconsumos? Pasa lo mismo. Cuando compraron la pipa de Pemex o de a la otra empresa, la que estén, cuando llega la pipa y descarga el combustible, ustedes lo registran como inventario. Ya es un inventario, ya tienen la factura de compra, ya lo pagaron para acreditar el IVA, todo quedó bien. Sin embargo, ahora con los automóviles de la empresa, pues ahí mismo cargan el combustible. Esos tickets donde sale el combustible no los puedo registrar como venta. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Es combustible que saqué y lo estoy usando para la operación de la empresa. Es gasto. Entonces, ¿dónde lo voy a registrar? Pues si son los automóviles de los administrativos en gastos de administración, su cuenta de gasolina, si son de los vendedores, gastos de venta, si finalmente lo voy a llevar a gastos, su cuenta gasolina o combustible, como le quieran llamar. ¿Y cuál es mi comprobante? El ticket que ustedes están haciendo. ¿Sí? Y aquí tenemos otro pequeño detalle. ¿Por qué? Pues porque debido a que estas empresas están muy fiscalizadas y manejan lo que es los controles volumétricos, el software para el control del combustible, pues recordemos que ya incluso hay candados para que el combustible cuando se despacha se debe de timbrar, se hace la factura. Hay sistemas que ya en automático me hacen la factura, ¿ok? Emiten el CFDI de ingresos. Bueno, pues ya lo hizo, ¿sí? ¿Es un ingreso para la empresa? No. Ok, sí me hiciste el CFDI de ingresos, pero no es un ingreso porque no estoy vendiendo nada. ¿Qué estás haciendo? Estoy tomando el combustible para lo que serían los automóviles de la empresa. Es el autoconsumo que conocemos. Entonces, si esa factura se emite automáticamente, yo haría una nota de crédito. ¿Para qué? Para matar el efecto. ¿Por qué? Para cancelar el efecto. No es una devolución, no es un descuento, ni es una bonificación. Es un CFDI de egresos para cancelar el efecto de ese comprobante. Y entonces de esa manera, pues ya fiscalmente ya se elimina, pero contablemente nunca registré la venta. ¿Por qué? Porque no es venta, es autoconsumo. Es el mismo ejemplo de la papelería, ¿eh? Nada más que luego se nos complica más porque dice, pues es que es en el tanque de gasolina, ¿cómo le hago? Pues igualito, es igualito, ¿eh? Sí, muy bien. Oiga, contador, que por cierto, para reformas fiscales hay cosas interesantes para esta parte de los volumétricos y CFDIs en gasolineadas, ¿no? Ay, sí, sí, la verdad es que para cada vez los gasolineros, todos los que importan, distribuyen combustible, pues cada vez las reglas para controlarlos son más estrictas y es precisamente por lo del huachicoleo. Ya ven que desde este sexenio se empezó a combatir el huachicoleo y bueno, pues desde luego cada vez más estrictos en cuanto a los sistemas de controles volumétricos. Muy bien. Bueno, Lupita, quien estaba levantando la mano. Gracias, Lupita, por escribirnos. Contador, en mi caso, vendemos tractocamiones usados, pero para dejarla en condiciones óptimas para poderlas vender, le reparamos algunas fallas o un trabajo de estética. Estos consumibles los manejo en mi inventario porque me dedico también a vender, porque me dedico, es que saben que se me va a ver, porque me dedico también a vender refacciones. Pregunta, ¿esto lo considero al costo de ventas? Pero el CFDI inicial se emitió como uso CFDI, adquisición de mercancías. ¿Está correcto que para efectos fiscales lo considere como costo de ventas? Está correcto porque si es un costo de ventas, porque si yo compré el tractocamión en ciertas condiciones y para ponerlo en condiciones de venta
le hago ciertas reparaciones, ciertas adiciones, y para que ya esté listo, todo lo que yo le incluya, desde luego, pues es parte del costo, ¿sí? Oye, pero Muy ese bien, costo, Lupita Martínez lo está haciendo muy bien, palomita. sí, sí, lo está haciendo bien, y además, bueno, pues diríamos, oye, pero ¿y de dónde saco las facturas? Bueno, las facturas cuando compraste las refacciones, volvemos ahí a lo mismo. Cuando compraste las refacciones, las ingresamos al inventario y no se vendieron como refacciones, se integraron a un tractocamión y forman parte de su costo para cuando se venda ese tractocamión. Entonces, así es como lo tendríamos que considerar, pero al final del día termina siendo costo, es costo. Muy bien. Contador, bueno, pues sigamos con nuestra agenda a ver si nos da tiempo de que nos aclare esta duda. Para efectos de los FDIs en el cierre del ejercicio, qué nos puede decir cómo afectan los FDIs? Bueno, dentro de lo que ya veníamos platicando, pues desde luego es sobre los FDI, en donde hablábamos de los de ingresos. Para cerrar este punto sería ahora los de egresos, las deducciones, en donde también recordemos que todas nuestras deducciones, o casi todas, necesitamos un CFDI de ingresos, en donde, bueno, pues quien nos vende mercancía, pues nos debe dar una factura, así que es lo que conocemos como CFDI de ingresos, a quien le pagamos un gasto, un servicio, y esos comprobantes deben tener fecha de 2021. ¿Para qué? Pues para que las podamos hacer deducibles. Entonces es muy importante que los proveedores que nos emitan facturas, pues nos entreguen el comprobante a más tardar el 31 de diciembre, y desde luego pues también hay los FDI de egresos, que son las notas de crédito. Si vamos a hacer descuentos, devoluciones, rebajas, y emitimos un CFDI de egresos, debe de quedar con fecha de este ejercicio, y desde luego, pues los CFDI deben reunir una serie de requisitos que obviamente pues hay que dar tiempo para poder explicar pues todos los requisitos, entre ellos que pues sea un CFDI que tenga el IVA por separado. Recordemos que creo que lo más importante que siempre vemos en un CFDI o en una factura es que tenga el IVA por separado, expresamente y por separado, ese comprobante, independientemente de que hay otros requisitos, pero específicamente para lo del CFDI, y que contengan también los complementos. Hay facturas que necesitan tener el complemento, y por ejemplo, bueno, pues ya hablamos del CFDI de nóminas, también debe tener el complemento de nóminas, y todo debidamente timbrado. Pues prácticamente ya nos están fiscalizando a través de todo lo que son CFDIs, y es muy importante que estén timbrados en tiempo, en forma, con todos los requisitos fiscales. CFDI, el rey de las fiscalizaciones, contador. Así es, exactamente. Y ya comentábamos ahí en el curso de reformas fiscales, el magno que tuvimos, pues comentaba la contadora Penélope, pues que tiene que ver mucho con los robots, ¿no? Con estos robots, esta integración que se está diciendo, que bueno, por eso ya es que ya no estaban a estar permitidas justamente las cancelaciones de los CFDIs fuera del tiempo, ¿no? Fuera del cierre del cierre del mes, porque bueno, pues esto tiene que ver con toda la programación informática, robots que se está haciendo a través de los CFDI, pues para hacer un control más exacto, ¿no? Sí, así es. Entonces, por eso es importante que los FDI se emitan de forma correcta, porque el SAT lo que va a hacer a través de lo que le llaman robot, que no, en mis tiempos se llamaba un programa que filtra la información en base a lo que contiene el XML y determina mis ingresos acumulables, el IVA acreditable, el ISR retenido y todas las obligaciones que yo tengo a través de los FDI. Por eso ya es en sí el plan del SAT es la fiscalización a través de los CFDI. Entonces, por eso están tan estrictos, están adaptando el CFDI con tantos requisitos para que, digamos, sus sistemas de ellos, su robot, puedan filtrar toda la información y determinarnos a los contribuyentes, pues, alguna diferencia. Nos pregunta Lupita Martínez nuevamente. Otra duda, contador. Una destrucción de mercancías en la cual se realizó el aviso ante el SAT. Para efectos financieros y efectos fiscales, ¿se debe manejar como gastos o costo de ventas? No, ese es un gasto, lo mandamos al gasto, en donde lo vamos a registrar como lo que es destrucción de mercancía, no es costo. Costo es únicamente cuando yo vendo. Cuando yo vendo la mercancía,
tengo un costo. En este caso, esa mercancía nunca se vendió, es un gasto y a lo mejor, bueno, por lo visto, por lo que comenta, pues cuando hizo el aviso, se ofrece en donación. Si nadie la requiere, pues se destruye, pero si alguien la requiere, pues entonces se entrega en donación y hago deducible. Yo le recomiendo que abra la cuenta contable en gastos que se llame destrucción de mercancía. Así tal cual lo podríamos manejar para que quede muy identificado cuál es el monto de esa mercancía que fue destruida. Y es muy importante, ojalá y tenga la evidencia de haberla destruido. A lo mejor contrató un notario para que diera fe de la destrucción o un video, fotos o lo que sea. Pero es gasto. Muy contador, ¿alguna última recomendación que nos quiera hacer para el cierre del ejercicio fiscal y laboral antes de que nos vayamos? Ya nos llegó la hora de retirarnos. Así es. No, pues ya finalmente, no olvidemos, yo siempre les digo, no olvidemos la esencia del contador. Somos contadores, no fiscalistas. Nuestro título dice contador. Entonces, no olvidemos que también tenemos que elaborar los estados financieros y sus notas, registrar las depreciaciones, hacer la toma física del inventario, evaluarlo. A veces nos vamos más a todo lo fiscal y nos olvidamos de aplicar las normas de información financiera. Debemos de preparar los estados financieros conforme al marco contable, porque finalmente son los que presentamos al SAT. Entonces, no olviden la contabilidad en su esencia, prepararla conforme a las normas de información financiera. Eso Aún sería todo. cuando el SAT dice que los cantadores, pues ya mejor que ya no van a ser necesarios, pues, ¿no? Pero bueno, pues aquí estamos, es una carrera apasionante que nos encanta y bueno, pues muchísimas gracias al contador poblano, a nuestro auditorio que nos sigue. Le recordamos todos los martes en punto de las 5 de la tarde, aquí estaremos en Foros Cofido. Muchísimas gracias, buenas tardes tengan todos ustedes y nos vemos el próximo martes. Contador poblano, muchísimas gracias, muy agradecidos. Gracias, hasta luego, buenas tardes.